Hoy estamos en Metalsa con la doctora Nayeli y con el doctor Martínez. Si gusta presentarse, por favor. Hola, mucho gusto. Soy la doctora Nayeli Bautista. Soy médico de aquí de la planta de Metalsa. Buenos días, soy el doctor Martín Manzanares y hoy estoy como coordinador del servicio médico de Metalsa, planta Podaca. Ok, bueno. Y más o menos, ¿cuál es la historia de lo que es la empresa Metalsa? Bueno, Metalsa es una empresa que tiene un giro automotriz. Se dedican a la fabricación de partes, en específico pues lo que es el chasis de diferentes empresas, Ford, Toyota, Chrysler y algunas otras. Digo, hay muchas para las que realmente tienen como Metalsa como cliente. Metalsa pues inició por parte de la familia Zambrano y fue como en 1956, algo por esos años, pero era material para construcción. Posteriormente, como en los años 70, ya fue cuando ahora sí estableció como Metalsa, porque antes tenía otro nombre, y ya en el 70 ya era Metalsa como tal, y ya era para, ahora sí, como que de giro automotriz. Muy bien. Más o menos también, ¿cuántos trabajadores hay ahorita en la empresa? Ahorita tenemos alrededor de 4.500 trabajadores. Y todos los trabajadores van como un solo, o sea, sistema de salud, por así decirlo, aquí dentro de la empresa, o hay múltiples de... Tenemos varios, son varias plantas. Está la planta de aquí, que es Apodaca. Aparte más está también la planta de Perfect Tools. Está un centro de investigación que se encuentra en el PIT. Y pues bueno, hay oficinas. Y sí tenemos distribuidos algunos servicios médicos, pero la mayoría pues se concentra aquí porque esta es la planta que tiene mayor volumen, sí, la principal. ¿Y tienen plantas a nivel internacional? Sí, también hay plantas internacional, hay plantas en Estados Unidos, hay plantas en Brasil, en Argentina, hay también en China, en Japón y en Tailandia, me parece. Y pues son tanto plantas de manufactura como oficinas centrales. Ok, muy bien. Bueno, pues comenzamos con lo que es ya un poco más de lo que es el giro de la medicina del trabajo. Y bueno, el COVID pues le afectó a todos, ¿no? Aquí como empresa, ¿cómo se vio afectada con los casos, con el tener que detener todo? Te digo, pues sí tuvo un impacto porque pues obviamente el COVID fue algo que nadie esperaba y pues tuvimos que, ahora sí que también actualizarnos, estar viendo qué era también lo que Secretaría de Salud le pedía a las empresas para poder estar en función, que pues yo creo que era también algo de lo más importante, y pues nosotros como servicio médico tuvimos que estar involucrados en preparar la planta con todas las medidas para que pues pudiera estar como tal trabajando o que estuviera en funcionamiento. Entonces yo creo que eso fue lo primero que tuvimos que realizar, ver pues que se tuviera la distancia, que estuviera cubrebocas, cómo se iban a dar los insumos, cómo íbamos a asegurar que los trabajadores pues estuvieran aplicando todas estas medidas. Digo, a nivel internacional se hizo un playbook dentro de Metalsa, que eran todas las medidas que se tenían que pues tener o seguir para poder estar o manejar la parte de COVID. Y ya en cada planta pues se hizo ya algo, o pues un tema ya más específico. En cuanto a, aquí por ejemplo se creó un grupo, hablo de Metalsa como tal, creamos un grupo de una respuesta, se llama Grupo de Respuesta Inmediata, en este caso pues a la pandemia, en donde ya no nada más estábamos involucrados servicio médico, que yo creo que era algo que al principio pues era pues todos nosotros, o se centralizaba mucho en nosotros porque pues nosotros al final somos los que podíamos conocer de la enfermedad, pero se empezó a extender un poco más, es decir, ya no nada más EHS como tal, que es el departamento al que pertenece servicio médico, sino también involucrar a los compañeros, por ejemplo, de DH, para que ellos vieran la parte del comedor, que también se respetara la distancia ahí, qué medidas se iban a tener ahí en la parte del transporte, por ejemplo, compras, con la ayuda en cuanto a la compra como tal de insumos que necesitábamos aquí en la planta. Y digo, ya. Perdón. Y por ejemplo, cuando empezó la pandemia,
la cantidad o el rol de los trabajadores fue como escalonado, o sea, siguieron viniendo todos los trabajadores, pero con las medidas de implementar. Sí, no, sí empezamos de forma escalonada. Se empezó primero con cierta cantidad de gente. Primero, por ejemplo, mantenimiento, pues para volver a la planta que estuviera en condiciones. Después fueron ciertos procesos del área y fue así como que una semana empezamos con ciertos procesos, veíamos cómo nos iba y luego la siguiente semana venían ya los otros procesos. Así fuimos hasta que ya estuvo la planta completa. ¿Cuánto tiempo tardaron en regresar? Sí, fueron yo creo que a lo mejor como 2 meses en los que sí estuvimos así como que regresando de forma paulatina hasta que ya ahora sí, pues ya estaba toda la planta en función. Pero pues sí, obviamente a medida que íbamos avanzando, pues iban surgiendo cosas que, en cuanto a las medidas preventivas, que pues íbamos modificando para que pues, realmente se estuvieran cumpliendo. ¿Tuvieron muchos trabajadores que dejaron la empresa o pérdidas? Que dejaron la empresa, ¿te refieres a que ellos hayan salido? Sí. Sí disminuyó la cantidad de personal, pero pues nuevamente digo como que una temporada en la que sí tuvimos una disminución, pero posteriormente se hizo nuevamente contrataciones. ¿Y pérdidas por COVID también se vio aumentado? Sí tuvimos, digo afortunadamente no fue muy elevado, realmente tuvimos una muy buena respuesta, teníamos muchos insumos, pues por esa parte, ¿no? Y Metalsa, la verdad es una empresa que cuida mucho a sus colaboradores. Y cuando fue todo esto de pandemia, ustedes también daban el servicio para atenderlos, aunque fue, o sea, en la cuarentena que no estuvimos de plano haciendo nada. Ustedes también daban los servicios. Sí, de hecho fue cuando yo ingresé, cuando sucedió el pico por noviembre, septiembre del año pasado, fue cuando ingresé y es lo que realizábamos. Un seguimiento a los trabajadores, los detectábamos aquí en planta, como ya refirió la doctora, se siguieron protocolos para mantener la distancia, para estar ellos seguros con su equipo de protección personal, aparte del que utilizan aquí dentro de las instalaciones, o sea, agregado ahora por parte de la pandemia. Y una vez que se detectaba al trabajador, se realizaban diferentes tipos de cuarentenas, desde cuarentenas preventivas y a la cuarentena como tal, cada una tiene un protocolo diferente. Una vez que se detectaba al compañero, se resguardaba en su domicilio y se le daba un seguimiento aquí por parte de Metalsa. O sea, ellos, como igual mencionó la doctora, Metalsa siempre ha visto a sus trabajadores, es una forma muy humanitaria de cómo los ven y siempre estuvimos en seguimiento con ellos. De hecho, bueno, ahorita en estas fechas que se está viendo un incremento en los casos, o sea, estamos reactivando, nunca se dejó, pero se está volviendo a tener y contemplar, esperando que pues, no aumente de nuevo, porque en el pico que tuvimos a inicios de año, en enero, igual tuvimos pues tuvimos bastante una gran cantidad, sobre todo porque pues era más fácil de contagiar. un aumento, pero estamos preparados para eso, siempre previniendo, como ahorita que te menciono, ya estamos viendo y visualizando los escenarios, en dado caso que se llegue a presentar algún pico o algo, estén preparados para saber cómo actuar. Y otra cosa yo creo que también es importante, complementando lo del doctor Martín, es que tenemos los insumos y una de las cosas que siempre queremos evitar, pues, las naves son grandes, hay mucha cantidad de gente, es que se nos haga un brote aquí dentro de la planta. Afortunadamente no lo hemos tenido porque siempre estamos pues tratando de hacer todas las medidas preventivas, pero poder identificar lo más pronto posible al colaborador y pues poder mandar la cuarentena. ¿Y los exámenes médicos respecto a eso les hacían seguimiento? O sea, cada cierto tiempo les hacían examen de COVID o algo así. Cuando fue más el pico les hacían, porque estaban las pruebas rápidas que en muchas empresas se hacían, aquí los llevaban así. Sí, tuvimos ahí ayuda de algunos laboratorios externos y ya después las hicimos nosotros, hacíamos algunas pruebas de forma preventiva y así detectábamos algo, pues los mandábamos a su domicilio. O por ejemplo veíamos de que sabes que en cierto proceso ya tenemos muchos casos, mejor vamos a hacer ahí pruebas preventivas para evitar que pues aumente o se incremente, ¿verdad? Y ya después los que fueran llegando a servicio médico. Sí. De hecho, parte del formato que tenemos nosotros de COVID tiene un apartado de contactos externos y contactos internos. Ya contactos internos involucra a cualquier personal con el que haya estado expuesto o en contacto a él, aquí dentro de planta, o si viajaron juntos,
si fueron tanto un viaje personal, un viaje de trabajo, ya sea por avión, vehículo terrestre, y se le da seguimiento y se acerca a los compañeros que llegaron a tener algún tipo de contacto para evitar un contagio o algún brote dentro de la planta. Bueno, ya que estamos un poco con los exámenes, voy a cambiar un poco de tema. Los exámenes que se hacen aquí médicos para ingreso a las personas, ¿no? Porque me imagino que necesitan algunos requisitos para que puedan ser parte de metas, tanto pues, físicos y todo, pero también médicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes investigan al momento de la persona entra? Bueno, en cuanto a los exámenes de ingreso, pues sí realizamos sobre todo la parte de, sí tenemos algunos criterios en los que pues lo notamos, ¿verdad? Hacemos audiometrías, entonces pues revisamos cómo está la parte de la audición, revisamos también todo lo de el sistema osteomuscular, porque pues es algo también importante, ya que aquí dentro de la planta hay muchos trabajos que todavía son manuales, entonces pues sí involucra pues muchos movimientos que si la persona no está en condición o ya tiene un antecedente, pues bueno, lo que no queremos es que aquí se pueda grabar o que se pueda pues hacer un mayor riesgo, ¿verdad? Entonces es como que lo que revisamos principalmente. Y de seguimiento, o sea, no sé si por lo mismo que mencionan, que es manual o de la audiometría, ¿les hacen cada cierto tiempo también exámenes? Sí, tenemos los exámenes médicos periódicos, en los cuales se realizan audiometrías, pruebas de agudeza visual, espirometrías, se le realizan dependiendo igual de la área donde se encuentra el trabajador, teletórax, también radiografías lumbares y su examen de laboratorio. O sea, por ejemplo, vimos que en la entrada tenían como de uso de un tipo cierta mascarilla o así. Esa área que está ahí es, por ejemplo, con respecto a la exposición al polvo o humo, no sé si se encuentran como expuestos a eso, a qué factores, no sé si es el polvo, humo, a ambos. Sí, bueno, creo que el área que dices es humo, porque hay trabajos de soldadura. Y pues sí, como dice el doctor Martín, pues los hacemos de forma anual y pues depende del área, porque hay algunas áreas en las que, por ejemplo, pinturas, tenemos un área de pintura, pues ahí hay exposición a sustancias químicas, entonces vamos como que priorizando o viendo, dependiendo del área, qué tipo de examen médico o qué tipo de estudios se les va a realizar. Y también, por ejemplo, con lo de la audiometría, que con el estudio de ruido, a área específica. Aquí, como ruido hay en todas las naves, eso sí lo hacemos en general. Pero si hay algunos, por ejemplo, a los que son logísticos o los que están usando vehículos utilizados tipo montacargas, pues sí, en ellos, acá el doctor Martín que está en servicio médico, nos enfocamos también a que se les haga radiografías por el tema de vibraciones. Entonces ya vamos viendo, de acuerdo al área que esté, de acuerdo al departamento en el que esté, los estudios que les vamos a realizar. ¿Y cuáles enfermedades se pueden dar aquí por esto si no se les hacen los exámenes? ¿Cuál es lo más común? Pues yo creo que las osteomusculares es lo más común que tenemos aquí en Metalsa. De hecho, por eso todas las medidas o los programas que tenemos también en la parte de ergonomía. Y pues está revisando, tanto de forma preventiva, nosotros estar haciendo las evaluaciones ergonómicas como lo que llega a servicio médico ya con alguna molestia. Si vemos que es algo relacionado a osteomuscular, pues sí le hacemos una historia un poquito más detallada y nos enfocamos también en qué actividades realizan. O a veces los colaboradores pues ellos mencionan que no, pues es que en mi actividad hago este movimiento y pues es cuando me duele. Entonces pues ya hacemos ahí una investigación ya más profunda de la situación. Pero aquí, por ejemplo, con el trastorno osteomuscular, para saber o como que para prevenirlo, ustedes checan los factores de ergonomía en cada área, pero es cómo se realiza el chequeo, es como... El año pasado, ahorita dentro de nuestro programa, el año pasado hicimos una evaluación ergonómica sencilla a la mayor parte de las áreas de la planta. Entonces de ahí pues algunas salieron con un puntaje alto dentro de la herramienta. Entonces ahorita lo que estamos haciendo en el programa durante este año pues es evaluar todas esas áreas que salieron como que en rojo para ver qué modificaciones, si es necesario hacer una modificación, hacemos obviamente un estudio o utilizamos una herramienta ya un poquito más específica y ya pues con eso
vemos si realmente se necesita hacer alguna modificación o si hay que hacer alguna otra cosa, y obviamente esto ya lo hacemos en conjunto con el proceso, con los coordinadores del proceso, con el personal de ingeniería, o sea, ya involucramos a más personas para evitar que tengamos alguna lesión que pueda repercutir en los trabajadores. También, bueno, perdón, hablando ya fuera de la enfermedad tal cual física o estructural, nos quisiéramos como que enfocar en el punto psicosocial. No sé si tengan, por ejemplo, algún enfoque con respecto al, ya sea al trato psicológico de los trabajadores, y si el área de trabajo como que les llegue a afectar a grado punto, no sé, si en su entorno familiar o con sus colaboradores, y por ejemplo, si es así, ¿cómo es que lo focalizan? ¿Hacia qué departamento? ¿Cómo llevan el seguimiento de la persona? Cuando se acercan con nosotros y detectamos que es un tema psicológico, tenemos el apoyo por parte del psicólogo aquí en la planta. Ahorita, después del tema de la pandemia, ya actualmente no está presencialmente aquí en planta, pero sí lleva el seguimiento de los pacientes de llamadas por vía telefónica, y ya nosotros lo canalizamos con él. Ok, y en general, por ejemplo, no sé específicamente aquí si hay como un consultorio, igual. Sí. Si tienen, bueno, Sí. y en general, ¿qué especificaciones tienen que tener, o es como un consultorio de un médico general? ¿Qué estructura es la que compone el consultorio? Ok. Pues si tenemos un servicio médico, digo, nosotros contamos también igual una recepción, una sala de espera, tenemos un consultorio, tenemos pues las oficinas de los médicos, tenemos una sala de urgencias, porque pues si llega alguna persona que se accidentó aquí dentro de la planta, pues sí la pasamos para hacer la parte de la atención. Y pues además nosotros contamos con una sala en esta planta tenemos la sala de rayos X. Y pues sí tenemos que tener ciertos permisos, por ejemplo, para la sala de rayos X, sí tiene que estar dado de alto en Secretaría de Salud, entonces pues estamos haciendo, o se está dando ese proceso. Entonces pues sí hay algunas permisos que tenemos que debemos de tener. Ok, por ejemplo, también con respecto a los sistemas o servicios de salud que se les brinda a los trabajadores, es como qué tipo de prestaciones, y además cuentan de con IMSS o un seguro de gastos médicos mayores, o se lo llegan o depende del tipo de trabajador, cómo se maneja el sistema. Bueno, todos tienen el IMSS, eso todos los trabajadores aquí tienen. De hecho, incluso para entrar como compañía externa a trabajar aquí tienes que tener un seguro, puede ser IMSS o alguno que tu compañía, de acuerdo a la compañía, lo que les vayan a otorgar. Sí depende del trabajador, algunos sí tienen seguro de gastos médicos mayores, pero pues no todos los colaboradores. Y pues se tenía convenio, o se tiene convenio con algunos hospitales, en el sentido de pues algunos descuentos, ese tipo de cuestiones. Pero pues todos tienen IMSS realmente. Y bueno, por ejemplo, ya llegando un poco más al lado de los accidentes de trabajo, en general, supongo que, bueno, a la empresa, dada alguna circunstancia, ha otorgado, como por así decirlo, jubilación o pensión por accidente de trabajo o por enfermedad. ¿Qué tan común es, o cómo es que tienen que llevar el seguimiento de eso? O sea, para que ya la persona, no sé, por ejemplo, en algún accidente en el que imposibilite la forma de trabajo, ¿cómo es que se le da seguimiento a esa persona? O si a lo mejor por dado una enfermedad, ¿cómo se le da el seguimiento legal o sea, por su parte de esa persona, de estar colaborando? En cuanto al seguimiento, creo que... Bueno, siempre que tenemos un accidente aquí en planta, como les comentaba, mi casa es una planta, la verdad, que cuida mucho a sus colaboradores. Digo, afortunadamente no, a mí, yo tengo aquí ya 5 años en planta, no me ha tocado algún accidente que pues deje una incapacidad así, o que deje incapacitado al colaborador. Pero pues hemos tenido accidentes que requieren un nivel de atención, o un tercer nivel, sobre todo un tercer nivel de atención. Metalsa siempre pues tiene la opción, o le da la opción a los colaboradores de, oye, mira, pues tú tienes IMSS, tú puedes ir a hacer tratarte con el IMSS. Digo, nosotros pues les damos, no es que tengan esa opción, ¿verdad? Pero pues digo, ellos están en su derecho de acudir al IMSS si tuvieron un accidente aquí, y pues nosotros no podemos decir que no fue aquí, porque pues realmente sabemos que sí sucedió. Pero también se les da la opción a los colaboradores de que se atiendan por parte de nosotros.
es decir, que nosotros las mandemos a un medio privado. Digo, Metalsa trabaja con algunos hospitales de aquí de Nuevo León, trabajamos con diferentes, no nada más con uno solo, y pues lo que nosotros buscamos al darles esta atención es que podamos, o el objetivo es que tengan funcionalidad y que, sobre todo porque la mayor parte de los accidentes que nosotros tenemos es en mano, entonces lo que buscamos es pues que no, ahora sí que no pierda, que tenga función, que tenga movimiento, o sea, que realmente pueda llegar a una recuperación lo más cercano al 100%. Digo, pues, está un poco difícil que puedan regresar a ese punto, pero sí que sea lo más cercano. Y de igual manera, aunque se traten con nosotros, siempre como quiera reportamos el accidente a Secretaría de Salud, por si llega a caer alguna secuela, por si más adelante llega a tener algo, pues que Secretaría de Salud esté enterado, o en este caso el NIMS, más bien no tanto Secretaría de Salud del NIMS, perdón, que aquí en Metalsa pues él tuvo un accidente. Entonces, si bien lo tratamos nosotros, sí lo pasamos al IMSS, pero pues como que ellos tienen la opción de irse desde un inicio, ¿verdad? La mayoría elige con nosotros, pero siempre se les da como que las dos opciones a los colaboradores. Sí, por ejemplo, en este caso que menciona de que los accidentes son en mano, ¿les ha llegado a tocar que tengan que, de plano, que una persona tenga que retirarse de lo que es la empresa por este accidente? Hasta ahorita, lo que yo voy, no. ¿Se pueden seguir no. con...? Sí, pueden, sí. Digo, les damos todo el tratamiento, como dijo el doctor Martín, él es el que Se les da seguimiento, o sea, se les refiere con un médico especialista, con un traumatólogo, cirujano plástico, y se les da un seguimiento por parte de ellos y también aquí dentro de la planta. Se les cambia el horario para que estén cerca el turno matutino, se les deja, como se le llama aquí, considerados, o sea, no están realizando sus actividades que realizan comúnmente, están en tareas administrativas, haciendo inventariado, llenando papelería, pues se les deja resguardados y para que no lleguen a agravarse sus lesiones durante el periodo que están en el bajo tratamiento por el especialista. También aquí en servicio médico lo estamos valorando constantemente, dependiendo de la herida que presente, de la lesión, se les da seguimiento cada 12 horas, cada 24 horas y hasta la verdad. Hasta el momento, el tiempo que he estado aquí, no ha estado ninguno que llegue a estar capacitado de manera permanente, así como creo que esa es la tu pregunta, o que lleguemos a tal grado como tu pregunta anterior de manera legal. Hasta el pronto, por eso le da la voz a la doctora, porque pues, en este tiempo no me ha tocado un caso como ese. Afortunadamente todos han mejorado favorablemente. Entonces podemos concluir que, o sea, las medidas de prevención de la empresa pues son exitosas, ¿no? Y que de esa manera ya no ha reducido la exposición o la tendencia al accidente de trabajo, y que durante la pandemia pues tuvieron relativamente los insumos necesarios para poder tener, como por decirlo, un control más físico de cada trabajador. Sí, yo, como te comento, realmente Metalsa es una empresa que cuida mucho a sus colaboradores. Incluso durante la pandemia, si tenía, o sea, si también se agravaban alguna cuestión o algo que ya necesitaba un manejo ya en área hospitalaria, pues también se les daba la opción de Metalsa les ayudaba o les daba esa opción de irse a un hospital privado para que tuvieran una mejor atención. Digo, no porque el niño no tenga una mejor atención, pero pues lo que queríamos era que realmente el colaborador pues se recuperara. ¿No se quieren agregar algo? No, yo creo que sería todo. Sí, le iba a preguntar de la ergonomía. ¿Utilizan algunos métodos? Porque pues en clase nosotros vimos lo que es el método Rule, el método WAS. No sé si ustedes utilizan alguno de ellos. Sí, utilizamos. Sí, creo que son los que mencionaste, los más comunes y de a diario. Okay. El Rule, OCRAS, JTCI. El MAC como quiera, porque es el que viene también en la norma, que pues también vemos la parte de las normas, que todo lo que nos aplica como servicio médico y lo que tenemos que tener. Okay. O sea, pero por ejemplo eso, en las preguntas anteriores me comentaba que era como un análisis, pero y por ejemplo ahorita como Javier me confundí, es como se revisa. O sea, si con los hacemos coordinadores. de forma preventiva, hacemos el análisis o tenemos el programa de ergonomía. Tenemos la otra parte, que es la forma reactiva, que es la que comenta el doctor. Si alguien llega al servicio médico con alguna lesión o con, sabes que me duele el hombro, me duele la mano, bueno, ya de forma reactiva
investigamos que si está relacionada a la actividad que está haciendo aquí dentro de planta, y pues por eso es muy común que lo estamos haciendo de forma, pues ahora sí, diaria, porque pues tenemos luego la parte del programa y luego los casos que vayamos teniendo en servicio médico. Y también se revisa que el trabajador cumpla con la, o sea, con las, por así decirlo, reglamentación o recomendaciones de los Sí. métodos, ¿no?, que utilizan para que la economía siga. Tenemos las hojas de manejo seguro, las cuales indican cómo se deben realizar las acciones o las tareas para evitar tipo de lesiones. Bueno, entonces yo creo que será todo. Muchísimas gracias. Ya tocamos todos los puntos que eran necesarios. No sé si ustedes quisieran contarnos acerca de algo más que se dé aquí, algo común. Bueno, pues en general también las otras cosas que hacemos y que la verdad es que me daban un inicio, aquí Metal Zapodaca está dividida en naves, entonces también realizamos pues todos los estudios pertinentes y que nos aplican de acuerdo a las normas, por ejemplo, ruido, vibración, los estudios de sustancias químicas que se utilizan, temperaturas elevadas. Entonces lo hacemos obviamente dependiendo de cada área, porque pues no todas las áreas les aplica todo, pero pues si hacemos los estudios de forma, bueno, los hacemos de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo, ya sea anual, cada 2 meses, cada 6 meses, dependiendo de lo que nos vaya aplicando, pero pues también son los estudios que realizamos, digo, aparte de los exámenes médicos periódicos, para ver el grado de exposición en el que se encuentran los colaboradores. Bueno, sería todo.